Exactamente, sí. Bien, seguimos con otros temas ligados al estallido social y también a la guerra comercial. Se lo vamos a preguntar precisamente a nuestro próximo entrevistado, que tiene que ver con el sector metalúrgico metalmecánico, que registró una caída en sus niveles de producción del 3,7% durante el mes de octubre en relación a similar periodo del año anterior. Son datos de Asimet. Saludamos a su presidente, Dante Arrigoni. ¿Cómo estás, Dante? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, encantado de poder hablar de nuestro rubro, de lo que ocurre con la manufactura en este país y con la industria. Exactamente. Yo planteaba también lo de la guerra comercial, porque también es un factor que incide en los resultados no solamente de octubre particularmente, sino que del resto del año. A ver si ponemos en perspectiva lo que ha sido el impacto del estallido social y la guerra comercial en este sector en los últimos meses, Dante. Bueno, guerra comercial, nosotros decimos industrial, porque al final el 80% de lo que se entrasa en el mundo son productos y el 80% del I+D también es aplicado a productos. Entonces al final lo que hace Trump y lo que hace China es defender a su industria. Uh-huh. Y algo que yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos imitar, porque justamente el gran tema que tenemos nosotros es cómo vamos a poder pagar todas estas demandas sociales en el mediano y largo plazo. Uh-huh. ¿Cómo protegen típicamente las industrias los otros países, Dante? La industria manufacturera, me refiero. Es que el tema no es proteger, sino que es tener políticas industriales que le permitan competir en igualdad de condiciones. Chile es un país que tiene tratado de libre comercio con 64 economías y todos estos países tienen muchas políticas industriales. Nosotros lo dijimos en nuestro foro de la industria de agosto pasado, partiendo por Estados Unidos. Estados Unidos está atravesado de políticas industriales y no hay día y no hay semana en que Trump no defienda su industria. China, ni hablar. Angela Merkel en Alemania, siempre en su discurso está el tema del desarrollo industrial. Francia, Italia, España, Corea del Sur es un país que después de la Segunda Guerra Mundial era más pobre que Chile, y mira la economía que hoy en día, y también producto de políticas industriales. Australia, Canadá, en fin, de las 64 economías, también es el país que tiene la casi ausencia absoluta de políticas industriales, por esta mentalidad que nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido, esta ortodoxia de Chicago y de Friedman llevada al extremo, en que los gobiernos y los estados no tienen que hacer absolutamente nada, sino que todo se va a hacer solo. Y no solamente quedó demostrado en los temas sociales que eso era una política errónea, y ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con la industria, qué va a pasar con la reindustrialización de Chile, cómo vamos a ser capaces de pagar la cuenta que hoy día nos estamos comprometiendo. Aquí está frente a un Chicago Boy. Sí. Sí, porque No, pero yo estudié en una época que ya Friedman no... Sí, es que lo que pasa es que yo creo que tú fuiste tal vez a los cursos de que se hablaba de políticas industriales. Yo fui a las clases de regulación, sí. Sí, pero muchos de los economistas de nuestros países no fueron, lamentablemente. No, yo encuentro, súper interesante el tema antes. Déjame darte... La discusión es súper interesante. Un pequeño contexto de la teoría económica está súper de acuerdo con que hay buenas razones para proteger industrias en determinados casos, y una de ellas es industria naciente. Entonces tú dices, mira, hoy día no tengo ventajas competitivas, o sea, hoy día no soy más competitivo que otros países, pero estoy empezando, entonces por favor denme tiempo, protéjanme por un tiempo para poder ver si soy capaz de competir con el mundo, y después de ese tiempo abramos liberemos las barreras para poder competir con el mundo. Eso lo hicieron muchos países, sobre todo en el sudeste asiático. Y acá esto, déjame encadenártelo, Dante, también con la típica crítica que se le hace a este país, con razón, de que somos exportadores de materias primas puras, digamos, sin ningún valor agregado. Me da la impresión que después de los commodities, la industria que debería agregar el valor es la metalurgia. Entonces, si no somos competitivos ahí, y no vamos a ser competitivos si no protegemos y no tenemos política industrial, nunca vamos a llegar a agregarle valor acá. Más bien vamos a vender el material afuera, y afuera le van a agregar el valor porque ya tuvieron esta protección en el pasado. Sí, mira, en primer lugar, nosotros nunca hemos hablado de protección, y lo que menos queremos, obviamente, es protección. Nosotros queremos políticas públicas que permitan a la industria modernizarse, incorporar tecnología, ir hacia la industria 4.0 y poder competir en igualdad de condiciones.
Y cuando nosotros hablamos de industria, porque hicimos un trabajo que lo presentamos en nuestro foro de agosto que se llamó Estrategia Industria 4.0, que lo hicimos con el Consejo Minero, cuando nosotros hablamos de industria hablamos desde la minería, manufactura y la agroindustria, o sea, algo que tiene que ser transversal. Nosotros no estamos hablando de protección, sino que estamos hablando de que necesitamos herramientas para competir en igualdad de condiciones. ¿Y por qué? Porque Chile, como te dije, tiene tratado de libre comercio con 64 economías que tienen muchas políticas industriales y algunas de protección, pero mayoritariamente de fomento al desarrollo industrial, que las empresas se modernicen. El tema, por ejemplo, de la capacitación de los trabajadores, algo que nosotros hemos dicho que es un derecho de los trabajadores, que los gobiernos y con políticas de Estado tienen la obligación de capacitar a los trabajadores en estas nuevas tecnologías, trabajadores 4.0, y bueno, aquí se está haciendo muy poco de eso, o cosas aisladas que son insuficientes. El tema del I+D, el I+D en los países desarrollados y que nosotros nos comparamos también, es articulado de los gobiernos, también con políticas de Estado, y en Chile tenemos cosas muy inconexas, con bajo presupuesto, muy aisladas, con proyectos muy pequeños, y tampoco no está a la altura de los desafíos que tiene. Entonces, el tema que yo te digo que el paquete de nuestro brillante ministro de Hacienda que tenemos, que Briones, que hemos dicho, yo creo que uno de los aciertos más grandes que ha tenido el gobierno en los últimos días es haber nombrado al ministro de Hacienda. Bueno, sacó un paquete de este paquete de los 5.500 millones de dólares para pagar esta deuda, parte de la deuda social, y para reactivar la economía. La estamos sacando de mayor deuda y de ahorro. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer en un año y medio más o 2 años más? Vamos a seguir aumentando la deuda, que el ministro dice que va a llegar a un 38% y nosotros decimos que va a llegar a un 50%. Pero bueno, y después del 50% de deuda, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos desarrollar la industria transversal de este país, pero para eso necesitamos políticas industriales que Chile no tiene. O sea, no puede ocurrir que cuando se cierra una industria como Merckx, de 1.200 puestos de trabajo en una zona con mucha necesidad como San Antonio, una industria 4.0 que era un lujo, que era un orgullo para Chile. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que dijo? Se murió un árbol, van a nacer otro. O sea, esa ortodoxia extrema de Friedman y de Chicago en esa expresión que tuvo el gobierno, no la podemos tener a futuro, porque si no cambiamos y si no realmente entendemos que la industria es la solución que tiene este país para realmente dar puestos de trabajo de calidad a los chilenos, la industria paga un 25% más que servicio y construcción. Bueno, si no vemos que ese es el único camino que han tenido las economías desarrolladas y los países emergentes para crecer y para darle bienestar a su gente, bueno, obviamente que estamos en un grave problema. Carlos. No tengo mayor pregunta, estoy escuchando. Yo le quería preguntar a Dante, bueno, para ir aterrizando el tema hacia lo que ha sido el estallido social, pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Carlito, con nuestro entrevistado de esta jornada, que es Dante Arrigoni, presidente de ACIMED y gerente general de Arrigoni Metalúrgica, para conversar no solamente sobre los desafíos que tiene la industria, para la industria, Dante. Sí, bueno, lamentablemente nosotros en octubre nuestro sector cayó un 3,7%, esperamos que en noviembre sea un 5%, y bueno, y esta caída se debe principalmente a la paz social, a que no fuimos capaces de tener los turnos que necesitábamos, la gente se tuvo que, o llegaba más tarde, se iba más temprano. Es un tema, digamos, de productividad de estos 2 meses. Ahora, ¿qué es lo que vemos a futuro? Futuro es estamos alineados con lo que ha dicho el Banco Central. El Banco Central dijo un crecimiento de un 0,5 a un 1,5, pero nosotros colocamos un escenario que es negativo, que es un -2, y nosotros creemos que el próximo año el PIB de Chile podría estar entre el -2 y el 1,5. Dante, ¿y respecto de despidos, ha habido impacto también en la industria? Bueno, es que lamentablemente nuestra industria, y yo hablo como metalúrgica mecánica y como gerente general de Arrigoni Metalúrgica, nuestro sector ha estado muy golpeado en los últimos años. Hemos perdido el 33% de la industria manufacturera en los últimos 22 años. Éramos un 15% del PIB, hoy en día representamos el 10%, hoy en día somos equivalentes a lo que es la minería y la agricultura, y el promedio de la OCDE, en la OCDE el promedio de la manufactura es un 17% del 28%. En Europa muchos países
tenían el proyecto 2020 y que muchos lo están logrando, al año 2020 tener un 20% de manufactura, y nosotros año a año decrecemos. Y decrecemos por el mismo tema que les dije anteriormente, por la falta extrema de políticas industriales, de desarrollo industrial. No hablo de proteccionismo, pero hablo de desarrollo industrial. Y eso significa que los puestos de trabajo de nuestra empresa son cada día más precarios. Hemos perdido 250.000 puestos de trabajo en los últimos años. Eso se lo dijimos y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. 250.000. ¿En cuántos años eso? En los últimos 20 años, 20 años. En que perdimos el 33% de la industria. Y bueno, eso se lo hemos estado diciendo al gobierno en reiteradas oportunidades. Y entonces nosotros tenemos, nuestra situación es compleja. Y además que Sí. tienen que dar el paso a la sustentabilidad, perdón, Pato. Sí, claro. Y está el tema de la industria Todo el 4.0, desafío, sí, po. y que nosotros en agosto, como les comenté, hicimos nuestra propuesta, estrategia Industria 4.0, que la presentamos al gobierno, y le dijimos al gobierno que lamentablemente la industria, yo hablo de la industria transversal en este sentido, somos huérfanos porque no tenemos ni padre ni madre, porque no tenemos o sea, en Chile no existe un Ministerio de la Industria, no existe una Subsecretaría de la Industria, algo que es impensable en un país, porque nosotros nos comparamos con la OCDE, y cómo es posible que la industria, que se supone que el sector... Hay turismo, hay minería, hay Exactamente. pesca, y no hay industria, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haya industria, que se supone que el sector que paga los mejores salarios, yo te dije que paga el 25% sobre servicio y construcción, esos son datos de la OCDE también? Y aquí, cuando nosotros tenemos un tema de industria 4.0, un tema industrial, problemas que nos afectan a nosotros, por ejemplo, en nuestro rubro tenemos competencia desleal por el incumplimiento de normas chilenas, y no tenemos una puerta donde golpear. Entonces, el tema en Chile, el tema social, obviamente que es grave, es legítimo, lo tenemos que solucionar, pero si no solucionamos el tema grave que hoy en día tiene el desarrollo industrial, la industria 4.0 en Chile, no vamos a poder pagar sin la duda. cuenta Sí. en los próximos 4, 5, 20 años. O sea, puede ser una muy buena solución fomentar la industria, porque genera empleo y crecimiento y recaudación, todo lo que conocemos. Ahora quería preguntarte, Dante, en esa línea, pensando en el futuro, pensando en la inversión, ¿cómo les afecta a ustedes todas las cosas que se están discutiendo? Te voy a poner 3 ejemplos nomás. Disminuir la jornada de 45 horas a 40, aumentar en 5 puntos la cotización previsional, y el aumento del ingreso mínimo a 350.000 pesos brutos, aproximadamente 300.000 pesos líquidos. ¿Con eso vamos a poder tener inversión en el sector industrial y poder ayudar al crecimiento del país? Bueno, con respecto hicimos una encuesta en nuestro sector de ACIMED, y prácticamente todas las industrias pagan remuneraciones por sobre eso. Yo te dije que la industria es el sector de la economía que mejor paga, así que este tema de los 350.000 pesos y el sueldo mínimo a nosotros realmente no nos afecta. Sí, el tema de las pensiones, bueno, es algo que Chile tiene que hacerlo, y nosotros también lo dijimos que lo apoyamos, y algo que está en discusión, y bueno, nosotros lo tenemos que absorber sin ningún problema. El tema de la rebaja de los 45 a las 40 horas sí es un tema porque lamentablemente Chile tiene la mitad de la productividad de la OCDE y el 40% de Estados Unidos. Entonces, cuando somos una economía y nos sentimos orgullosos de ser la economía más abierta del mundo, contratado con 64 países, bueno, pero tenemos que pensar que nuestra productividad es la mitad. Es la mitad, y más encima con ausencia de política industrial. Entonces, obviamente que nos afecta, porque los costos de esta rebaja de la jornada de 45 a 40 horas a nosotros nos va a significar un aumento de costo entre un 12 y un 20%, porque tenemos que adecuar turnos, no podemos aumentar un 0,3 turno. Entonces, es algo que, si no va asociado con flexibilidad, con multifuncionalidad, la industria 4.0, los trabajadores tienen que ser multifuncionales. Tiene que haber flexibilidad. Entonces tenemos también una legislación laboral de principios del siglo pasado que tampoco no está acorde con lo que requiere la industria moderna de hoy en día. Entonces eso tampoco se mira, y nosotros, cuando nos juntamos con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, le decíamos, pero señor ministro, pero vea que estas cosas también tienen repercusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros que tenemos tratado de libre comercio? Nuestro rubro, y vamos a hablar ahora del tema como gerente general de Rigoni Metalúrgica, tenemos una competencia
bien desleal de, por ejemplo, de estructuras chinas que llegan a Chile sin cumplir ni siquiera las normas chilenas, que están en la ordenanza, en la ley, y bueno, y el gobierno tampoco se hace cargo de eso. Entonces, como yo te dije, seguimos huérfanos, no tenemos una contraparte que realmente que nos sintamos alojados, donde podamos llevar nuestra problemática, y yo he hablado con el Ministerio de Economía y le he dicho, oye, por ejemplo, Chile tiene un gran tema, el tema de la aduana, que la aduana prácticamente es un recolector de IVA, no hace fiscalización de lo que entra a Chile. Y ustedes necesitan, en un fondo, una acción un poquito más decisiva por parte de las autoridades. ¿Dante Rigoni? Lo que nosotros necesitamos es hacer lo mismo que hacen las 64 economías que tenemos Tratado de Libre Comercio, que cuando llegan los productos a esos países, lo primero que hacen, las fiscalizan y le piden toda la documentación que esté de acuerdo con las normas que tiene el país. Y Chile no lo tiene. Perfecto, muy bien. Dante Rigoni, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dante es presidente de ACIMET y gerente general de Arrigoni Metalúrgica. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, y cuando quieran estaré aquí para hablar de los desafíos que tenemos. Muchas gracias. Buenos días. Ya, adiós. Chao. 9 de la mañana con 41.